Sí, de hecho hemos decidido en un nuevo tiempo iniciar nuestra rueda de prensa por acá, por el tema de la inflación, porque es uno de los elementos que creemos que el gobierno no puede seguir sacándole el cuerpo y que debe ser parte de un proceso no solo de debate nacional, sino también de negociación política y de conversaciones para lograr resolver un gravísimo problema que existe en Venezuela, que el gobierno ha intentado echarle la culpa a todo el mundo de la inflación que hay en Venezuela. Entiéndase inflación, aumento de precio. Entiéndase inflación, imposibilidad de vivir en Venezuela. Nosotros desde un nuevo tiempo afirmamos que la política inflacionaria es intencional por parte del gobierno. Es intencional no solo la política, sino sus consecuencias. Porque el gobierno tomó la decisión, en vez de apretarse el cinturón, cuando empezó a escasear los ingresos, cuando empezaron a escasear los ingresos por el petróleo, tomó la decisión de mantener su nivel de gastos. Y para mantener su nivel de gastos, prendió lo que popularmente se llama la maquinita de imprimir billetes. El Banco Central de Venezuela, que debería ser autónomo, sencillamente se arrodilla ante el Ejecutivo y financia todo el agujero fiscal con dinero inorgánico, generando con esto la mayor inflación del mundo que tenemos en nuestro país. Y catalogamos esto como un crimen porque es intencionado. El gobierno ha podido no producir esta inflación y lo ha podido hacer sencillamente apretándose el cinturón, reducir sus gastos, colocarle techo a los gastos y con esto no generar inflación en Venezuela. Pero la posición más cómoda del gobierno ha sido mantener sus gastos como estaban, dispendiosos, altos, y meterle la mano en el bolsillo al pueblo venezolano a través del impuesto más alto y más cruel, que es el impuesto inflacionario. Por eso es que nosotros decimos, sin temor a equivocarnos, que esto es una política deliberada del gobierno. Y la generación de pobreza y el altísimo costo de la vida que hay en Venezuela tiene que ver precisamente con esta intención de liberar al gobierno, que hacer como si nada estuviera pasando. Seguir gastando lo mismo, seguir con la corrupción, seguir con la fiesta de contratos y el pueblo muriéndose de hambre y pagando todos los días el costo que significa vivir en un país con la mayor inflación del mundo. Me gustaría ver una lámina que tenemos por acá que muestra precisamente la variación de la canasta alimentaria para que vean lo que es la inflación. Porque esto no se trata de un cuento de cualquier persona. Se trata de que ya ni los billetes nuevos alcanzan. Porque la inflación, la canasta alimentaria, que en el año 2016 alcanzó en julio 465.000 bolívares, en julio de este año están más de 2 millones de bolívares. Es decir, se multiplicó por 4. Se multiplicó por 4. Es decir, un incremento que deja ver cómo con un sueldo normal en Venezuela es imposible vivir. Ni siquiera con 2 sueldos, ni siquiera con 3 sueldos, ni que trabaje toda la familia es posible mantener una casa en nuestro país. Ese incremento en la canasta alimentaria no tiene otro responsable sino el gobierno, que ha permitido, ha auspiciado el crecimiento inflacionario para continuar financiando sus propios gastos. Esto es un concepto claro que el pueblo tiene que entender, y también tiene que entender que es posible abatir la inflación, es posible abatir la pobreza, porque estos números los que están generando es mayor pobreza. Para tener una idea de cómo el gobierno ha actuado de irresponsabilidad, podemos ver una lámina que tenemos inmediatamente luego de esa, que es una lámina que muestra el crecimiento de la masa monetaria. Yo no soy economista, pero puedo entender claramente este concepto. Este año, de enero a junio,
La masa monetaria casi se duplicó, sin mayor ingreso de dólares. No hay ingreso de dólares porque el petróleo está a un bajo precio y la producción decae. Y sin embargo la masa monetaria se duplica. ¿De dónde salieron estos billetes? ¿De dónde salieron estos bolívares? No tienen soporte monetario y por lo tanto lo que hacen es generar inflación. Cada vez que el gobierno decreta un aumento de salario, prende la maquinita de hacer billetes. Es como si nosotros tuviéramos en nuestra casa una máquina de hacer billetes, imprimiéramos billetes de 20.000 todos los días cuando no nos alcance el sueldo. Esos son billetes que no sirven para nada, igual que los que tenemos ahorita en Venezuela. De tal manera que esa máquina de hacer pobreza, el gobierno la prende cada vez que necesita plata. ¿Y quién paga? Paga el pueblo. Porque la inflación la paga el pueblo, porque nosotros como venezolanos seguimos financiando al gobierno corrupto, malhechor y sinvergüenza de Nicolás Maduro. Seguimos financiándolo a través de la inflación. En función de esto, nosotros queremos proponerle a Venezuela, y se lo proponemos al gobierno y se lo llevaremos a la mesa de negociación, un conjunto de medidas inmediatas para abatir la inflación. ¿Cómo cuáles? Por supuesto, esto no son conjuntos de medidas que se puedan desarrollar de un día para otro, requieren una preparación. La primera de ellas, reducir y sincerar el gasto público. El gobierno no puede seguir gastando lo que le da la gana. Hay que establecerle un tope al gasto del gobierno. Ese presupuesto que la Asamblea no conoció, pero que existe y el gobierno está ejecutando, tiene que tener un tope. No puede crecer indefinidamente. Tiene que tener un tope y el gobierno, igual que cualquier familia en Venezuela, tiene que tener un tope para los gastos. O sea, yo tengo un presupuesto en mi casa y ese es mi tope. El gobierno tiene un presupuesto de la nación y tiene que tener un tope. Ese tope hay que establecerlo de forma clara para que el gobierno no se siga financiando eternamente. Que el gobierno, y eso es una propuesta concreta, gaste solo lo que recibe por impuestos. El gobierno no puede seguir financiando artificialmente el gasto público y con esto generando inflación. Pongámosles un tope, y Nuevo Tiempo tiene una propuesta, que se gaste solo lo que entra por impuestos. Impuestos sobre la renta, impuestos del IVA, impuestos de todo tipo, que ese sea el techo, para que los venezolanos puedan estar tranquilos, que no tienen un gobierno malbaratador de su dinero. Y eliminar los gastos dispendiosos. Vamos a meterle el ojo a ese presupuesto. ¿Cómo es posible que en la situación de peladera que hay en Venezuela, el gobierno esté regalando todavía nuestro dinero y la factura petrolera hacia Petrocaribe no hace sino incrementarse? Igualmente, una segunda medida que tiene que ver con el Banco Central, impedir que el Banco Central siga siendo la oficina monetaria del gobierno. Para eso, nosotros hemos propuesto una ley y la seguimos proponiendo en función de que el Banco Central cumpla con su función de defensa de la moneda. Tercera medida, desmontaje del control de cambios en Venezuela. El control cambiario lo que hace es generar precisamente más inflación, porque al no haber acceso a los dólares, sencillamente entonces aquí todo está dolarizado. Y el venezolano que me está viendo sabe de lo que le hablo. Vaya a comprar un caucho, casi se lo venden en dólares. Vaya a comprar un carro, se lo venden en dólares. Vaya a alquilar un apartamento, se lo quieren cobrar en dólares. La economía está dolarizada por culpa del gobierno. Tiene que liberar el control cambiario. Y nosotros se lo ponemos en la mesa como propuesta y se lo llevaremos a la mesa de negociación. Eso es un proceso paulatino, pero no puede tener más dilación. Suspender los controles de precios, paulatinamente también. ¿De qué sirven los controles de precios? Veamos, la harina precocida de maíz, ¿a qué precio está? Al precio del dólar. El control de precios que se colocó solo sirvió para que hubiera escasez, de tal manera que ese control de precios se tiene que suspender. Para abatir la inflación, el gobierno tiene que tomar estas medidas y nosotros se las proponemos, no solo ante la bondad de los medios de comunicación que hoy están con nosotros acá, sino que se las llevaremos a la mesa de negociación para ver qué cara pone el gobierno
porque efectivamente tiene que dar respuesta no solo a la situación política, sino principalmente a la situación económica. Si va a haber una negociación en Venezuela, si al final nos ponemos de acuerdo para avanzar en una dirección concertada, esto también tiene que tener un beneficiario directo, que es el pueblo venezolano. Y nosotros ponemos en la mesa la necesidad de que el beneficio sea el abatimiento de la inflación, para que por amor de Dios nos alcance el poquito sueldo que tenemos, para que nos alcance para poder educar a nuestros hijos, para que nos alcance para poder vivir, porque esto ya no es vida en Venezuela. Y lo más importante que el pueblo tiene que saber es que esto tiene un responsable intencionado, no es un error, no es porque se descuidó el gobierno, no, es intencionada la política inflacionaria. ¿Es intencionado para qué? Para financiarse, para tener más bolívares, para financiar su gasto dispendioso. Por eso es que nosotros creemos que este es quizás el principal problema que tiene que atacar una negociación seria en nuestro país. ¿Qué falta para ponerse de acuerdo? Y paso a hablar de la negociación. Paso a hablar de eso. Fíjate, estamos como en una guerra de micrófonos en la negociación en este momento. Y yo creo que esa guerra de micrófonos tiene que ser detenida, tiene que ser suspendida. Y lo planteamos desde un nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en que es posible llegar a un punto de entendimiento para que Venezuela pueda avanzar. Un punto de entendimiento basado, y un nuevo tiempo lo viene diciendo, y creo que todos los factores de la unidad lo vienen diciendo, basado en 4 aspectos básicos. El primero, el cronograma electoral. El segundo, la libertad de los presos políticos. El tercero tiene que ver con la economía, el canal humanitario y el abatimiento de la inflación. Y el cuarto tiene que ver con la recuperación de la institucionalidad constitucional a través del respeto a la Asamblea Nacional. Esos son 4 puntos claves que nosotros perseguimos en esa negociación. ¿Eso es posible obtenerlo? Claro que es posible obtenerlo, porque el gobierno no puede continuar de la manera como está actuando. El gobierno está encerrado entre primera y segunda. Por un lado, las sanciones internacionales, y por otro lado, el problema serio de la economía interna en nuestro país. De tal manera que la negociación que ha sido fruto en este momento, el round en Dominicana o el inning en Dominicana, ha sido una iniciativa de la comunidad internacional que nosotros respetamos. ¿Por qué? Inclusive hasta los propios norteamericanos sacaron un comunicado avalando e impulsando para que nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es la salida más económica para todos. Es la salida más económica para el gobierno y es la salida más económica, más barata, más fácil para la oposición. Nosotros lo hemos venido diciendo y creemos que aquí hay 2 cosas que hay que hacer. Primero, suspender la guerra de micrófonos en torno a este tema. Porque, ¿qué busca el gobierno? El gobierno quiere jugar Caribe en el proceso de diálogo y quiere entonces estar sentado en la mesa y mamarle gallo a la oposición por los micrófonos. ¿Para qué? Para intentar sacar un rédito electoral, desprestigiando a la oposición y ganar las elecciones de gobernadores. ¿Por qué? Porque entonces dice que la oposición miente, que la oposición no está diciendo la verdad, y entonces es un juego malvado del gobierno y es un juego de micrófonos que nosotros proponemos. Si el gobierno quiere una solución seria a lo que está ocurriendo en Venezuela, que se suspenda. Y por otro lado, la oposición, preso quizás de la dinámica que viene de hace tiempo, no terminamos de pronto de hablarle suficientemente claro al país. Aquí no hay nada oculto. Aquí no hay nada oculto. Yo he mencionado los 4 puntos de nuestra negociación y no hay otros. No hay otros. No hay otro punto. Bueno, el gobierno puede colocar puntos en la mesa, lo cual no significa que nosotros los aceptemos. La negociación busca reinstitucionalizar a Venezuela, recuperar el hilo constitucional, que haya elecciones pronto para presidente, para elegir un nuevo presidente. Ya el país cambiará cuando haya una presidencia nueva en Venezuela. De tal manera que sí creo que las críticas que se nos han hecho a la oposición en algunos casos son justificadas, en el sentido que tenemos que ser mucho más claros al hablar. Y para hablar claro, yo puedo decir que efectivamente
se ha iniciado un proceso, una exploración, un proceso de conversaciones, en el cual un nuevo tiempo tiene esperanzas, lo debo decir, tiene esperanzas. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la mejor solución para los problemas de Venezuela es una solución pactada entre ambas partes. Pactada que pueda ser sustentable y que pueda ser pacífica. La solución pacífica nosotros no la podemos renunciar. Hay algunas personas analistas, algunos que ni siquiera viven en Venezuela, analistas que entonces lo que quieren y plantean es una solución armada para Venezuela. Y hablan de golpe de Estado y hablan de invasiones. Yo les digo a los que están afuera y están hablando de eso, que se vengan para Venezuela y agarren su fusil, si es lo que quieren. Pero nosotros los venezolanos que vivimos acá queremos paz, queremos convivencia, queremos posibilidad de que nuestros hijos crezcan en un mejor país. Y por eso, un nuevo tiempo con responsabilidad dice, tenemos esperanzas en ese proceso, pero por supuesto, ¿de qué dependerá? De la actitud del gobierno, de la posición del gobierno, a quien por esta vía le planteamos deje de estar manipulando y deje la guerra de micrófonos con el tema de la negociación, si es verdad que quiere una negociación seria. Hablando ustedes que tienen esperanza y también ya asegurando que el gobierno está manipulando con el tema de diálogo, ¿puede haber garantías reales de que se pueda llegar a un proceso más allá de lo que ocurrió en diciembre pasado, que sí, no se llegó a absolutamente nada y el gobierno está teniendo la misma actitud que en el mes de diciembre? Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de tolerancia en un proceso de diálogo. Usualmente estos procesos tienen cierto grado de secretismo, porque la opinión pública tiene que ser, y como tiene que ser, insidiosa, precisa en los temas, tiene que ser muy precisa. Y esa opinión pública se puede hacer una imagen inadecuada de lo que está ocurriendo. Nosotros creemos un nuevo tiempo que el gobierno no tiene alternativa sino negociar con el país, no solo con la oposición, con el país para otorgar la elección presidencial el año que viene, que es lo más importante, ojo, que es lo más importante, porque necesitamos cambio político en Venezuela y hoy estamos en pleno proceso de cambio con el tema de las elecciones regionales. La elección regional es parte de ese proceso de cambio que culminará con la elección presidencial. Ahora bien, ¿qué garantías? Bueno, fíjense ustedes que yo creo que esto inició con buen pie, porque el solo hecho que sea avalado, ya no por una individualidad, respetable o no, como el presidente Torrijos, el presidente Zapatero, el presidente Leonel Fernández, sino que sea auspiciada por un Estado, en este caso el Estado, el gobierno de Dominicana, y además acompañada ya hasta por 6 países, de los cuales la oposición ha puesto 3, México, Chile y Paraguay, y el gobierno pondrá sus 3, que creo que son Bolivia, Nicaragua y un tercero, y además de eso, respaldada por la ONU, que ha dicho que tiene esperanza que eso funcione, y respaldada por los norteamericanos, que han dicho que tiene esperanza que eso funcione, de tal manera que hay 2 niveles de garantía. La primera garantía es la comunidad internacional representada en ese esfuerzo de negociación, que nosotros respetamos y exigimos que, además de auspiciadores del proceso, se conviertan en garantes del proceso. Y de segundo, importante, nosotros hemos planteado una garantía superior, que es la del referéndum popular. ¿Por qué el referéndum popular? Porque lo que acordemos y se haga público, nosotros creemos que sea bendecido por el pueblo, para que el gobierno luego no pueda echarse para atrás. Porque hay quienes piensan, ojo, y yo no voy a hacer el que no diga, el que diga, no, mira, yo confío en el gobierno ciegamente, eso no es verdad. Porque el gobierno ha incumplido todo lo que ha dicho. De tal manera que esa garantía, que el referéndum no es otra cosa sino una garantía adicional para que el pueblo venezolano pueda votar y decir, sí, yo estoy de acuerdo con esto, con esto y con esto, y el gobierno luego de eso no estaría posibilitado de echarse para atrás. De tal forma que la figura del referéndum, por un lado, la garantía internacional por el otro, nosotros la debemos tomar como candados de un acuerdo que permita aterrizarlo en beneficio de la gente. Porque si nosotros, que es nuestra meta, y la voy a dibujar en el aire, si conseguimos elección presidencial en el momento, cuando tiene que ser, con garantías, con transparencia, con observación internacional, con un CNE equilibrado,
si conseguimos el respeto a la Asamblea Nacional y la vigencia de sus responsabilidades y funciones, si conseguimos la libertad de los presos políticos, si adicionalmente a eso conseguimos en la serie de medidas para acabar o para empezar a reconstruir la economía de Venezuela, entonces yo digo, este es un acuerdo bueno para el pueblo. No es bueno ni para el gobierno ni la oposición, sino es bueno para el pueblo. Y Nuevo Tiempo quiere dejar claro que la visión que tenemos de este proceso es que esto pueda ser bueno para la gente y la gente deje de estar en la desesperanza. Cuando uno va por la calle, ¿por qué le pregunta a uno a la gente qué va a pasar? ¿Para dónde es? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el resultado? ¿Para dónde va el país? Porque tiene angustia, tiene desesperanza y el país no puede seguir así. Ningún país progresa en estas condiciones de división entre nosotros. Así que Un Nuevo Tiempo aboga porque el proceso de negociación aterrice, llama a que se suspenda los ataques a través de los micrófonos a este proceso y, por supuesto, clama porque se incluya en el proceso de conversaciones temas fundamentales para el pueblo venezolano, como es el alto costo de la vida, la inflación y otros temas que surgirán porque efectivamente son los que más le interesan a nuestro país.